Bienvenidos al canal de Circuitos Eléctricos en Español, te invitamos a suscribirte para no perderte ningún video. En este video, resolveremos un par de ejercicios serie y paralelo, así que vamos a ello. Para este primer ejercicio, se nos solicita determinar el valor de la corriente Ix y el voltaje Vx. Esto lo haremos a partir de las leyes de Kirchhoff y las conclusiones del análisis para circuito serie y paralelo. Primero, tenemos que identificar qué elementos están conectados en serie y qué elementos están conectados en paralelo. Para el circuito, la fuente de 18 volts, la resistencia Ra, y la de 6 ohms, están conectados en paralelo. Por lo que tendrán el mismo voltaje. No importando lo que se tenga a la derecha de esta parte del circuito. En este caso tenemos una resistencia desconocida Ra, entonces se puede intuir que su valor no afecta a las variables que nos solicitan. Aquí, podemos determinar la corriente Ix porque ya conocemos el voltaje aplicado a la resistencia de 6 ohms, que es 18 volts. Utilizando la ley de Ohm directamente. Por lo tanto tendremos Ix es igual a 18 volts entre 6 ohms. Entonces, Ix es igual a 3 amperes. Para nuestra segunda variable, Vx, tendremos que aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, por lo que con los datos que tenemos podemos calcular el valor del voltaje en la resistencia de 5 ohms. Se nos indica que su corriente es de 12 amperes y de derecha a izquierda, por lo que tendremos un voltaje de 5 ohms igual a 5 ohms por 12 amperes. Lo cual nos da voltaje de 5 ohms igual a 60 volts, aplicados con la polaridad positiva del lado derecho porque es por donde entra la corriente. Aquí, ya podemos aplicar la ley de voltajes, considerando las polaridades por donde sale la corriente en los elementos. Teniendo más Vx menos 60 volts menos 18 volts igual a 0. Entonces, más Vx es igual a 60 volts más 18 volts. Tendremos finalmente Vx igual a 78 volts. Y con esto ya determinamos las dos variables que nos solicitan. Vamos ahora con nuestro segundo ejemplo. Para este segundo ejercicio, también se nos solicita determinar el valor de la corriente Ix y el voltaje Vx. Podemos observar que la fuente de voltaje de Vx está en paralelo con la resistencia de 2 ohms, por lo que determinando el voltaje para esta resistencia, sabremos el voltaje de la fuente. Sin embargo, en este caso, su cálculo no es tan directo. Vamos a ir determinando poco a poco las variables de nuestro circuito a partir de los valores conocidos. Primero determinaremos el voltaje en la resistencia de 8 ohms, con la ley de Ohm. Voltaje de 8 ohms es igual a 5 amperes por 8 ohms igual a 40 voltios. Con la polaridad positiva donde entra la corriente. Con este dato calculamos el voltaje en la resistencia de 10 ohms, ya que este elemento completa la primer trayectoria cerrada. Tomando la polaridad positiva en la parte superior. Y aplicando la ley de voltajes, tomando los signos por donde sale la corriente. Nos queda más 60 volts. Menos 40 volts. Menos voltaje en 10 ohms. Igual a 0. Despejando. Voltaje en 10 ohms. Es igual a 60 volts. Menos 40 volts. Esto es igual a 20 volts. Como conocemos el valor de la resistencia de 10 ohms y su voltaje de 20 volts, ahora determinamos su corriente mediante la ley de Ohm, teniendo corriente de 10 ohms es igual a 20 volts entre 10 ohms igual a 2 amperes. Y ya tendremos todos los parámetros para la primera trayectoria cerrada.
Lo siguiente que haremos será calcular la corriente en la resistencia de 4 ohms, mediante la ley de corrientes de Kirchhoff, aplicada al nodo A. Recordando que las corrientes que entran al nodo son positivas, y las que salen, son negativas. Por lo tanto tenemos más 5 amperes, menos 2 amperes, menos corriente en 4 ohms, igual a 0. Despejando, corriente de 4 ohms, igual a 5 amperes, menos 2 amperes, igual a 3 amperes. Con esta corriente, el voltaje lo calculamos nuevamente mediante la ley de Ohm. Voltaje en 4 ohms es igual a 4 ohms por 3 amperes, igual a 12 voltios. Ahora, para determinar el voltaje en la resistencia de 2 ohms, utilizamos la trayectoria cerrada al centro del circuito, con el signo positivo de la polaridad por donde entra la corriente, y el negativo por donde sale. Aplicando la ley de voltajes tomando nuevamente los signos de la polaridad por donde sale la corriente. Más 20 volts. Menos 12 volts. Menos voltaje en R de 2 ohms. Igual a 0. Despejando. Voltaje en R2 es igual a 20 volts. Menos 12 volts. Igual a 8 volts. Y al estar en paralelo con la fuente de Vx, este será el mismo voltaje para los dos elementos. Finalmente, tenemos que voltaje X es igual a 8 volts. Ya solo falta determinar el valor de la corriente, y X. Para ello, calculamos la corriente en la resistencia de 2 ohms a partir de la ley de Ohm teniendo corriente en 2 ohms es igual a 8 volts entre 2 ohms, dando como resultado 4 amperes. Ya por último, si aplicamos la ley de corrientes en el nodo B, podemos determinar el valor de la corriente X de la siguiente manera. Más 3 amperes menos 4 amperes más corriente X es igual a 0. Despejando. Corriente X es igual a 4 amperes menos 3 amperes. Corriente X igual a 1 ampere. Con esto llegamos al final de nuestro video. Se despiden Amperio y Electra, y esperamos verlos en nuestro siguiente video. Saludos.